Listo. Bueno, buen día, estimados asistentes y participantes que han atendido la invitación a esta reunión virtual que hemos definido, bueno, que hemos nombrado, mejor dicho, definición de museo, un camino a seguir, organizada por el ICOM El Salvador y pues con la colaboración de la copresidencia del ICOM Define. Le damos la más cordial bienvenida inicialmente a los presidentes, ambos, del Comité Permanente de ICOM Define, Laurent Bonilla y Bruno Brulón, pues quienes nos honran este día con su presencia esta mañana y que muy cordialmente pues aceptaron y atendieron nuestra invitación para brindarnos esta conferencia que pues estamos a punto de presenciar. Asimismo, pues damos la bienvenida a los presidentes de otros comités nacionales que se encuentran entre nosotros, miembros e invitados especiales, sean bienvenidos todos. Este día nos reúne este tema que hemos estado viendo recientemente en esta organización del ICOM, pues para conocer detalles sobre la tercera consulta que el ICOM Define, este comité permanente, está llevando adelante para la actualización del concepto de museo. Este proyecto pues inició hace mucho, que nos contarán los presidentes, pero posteriormente estamos en el tercer momento de consulta y pues tenemos la oportunidad de ser parte de este momento histórico para la institución museal. Les invitamos a todos a estar atentos y ser parte de este proceso también. Por eso ahí como El Salvador ha organizado pues este encuentro y lo hemos abierto a Latinoamérica, precisamente para que aprovechemos la presencia de nuestros presidentes y poder solventar directamente cualquier consulta o inquietud sobre este proceso y aprovechar aquí pues, a los expertos. Adelante, Laurent y Bruno, los micrófonos y la audiencia son suyos. Muchísimas gracias. Parece que mi internet está muy mal, por lo que por ahorita voy a apagar, con la esperanza de que voy a apagar mi video, con la esperanza de que se me estabilice un poquito. Voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver? Sí, Laura, perfecto. Okay, perfecto. ¿Tiene que ampliar más? Sí, ya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a atreverme a encender el video, pero me avisan si se corta. Muchísimas gracias a ICOM El Salvador, muchísimas gracias Melissa y a su junta directiva por esta invitación. Estamos sumamente agradecidos por el esfuerzo que han hecho y además el hecho que vamos a tener la grabación para poderlo compartir con otros hispanoparlantes, que eso es muy importante para nosotros, ya que pues no queda tanto tiempo para llenar lo que es la consulta número 3. Para Bruno y para mí es verdaderamente un gran honor poderles presentar lo que vamos a traerles hoy, que es básicamente un repaso de los resultados de la consulta número 2 y también un repasito sobre qué es lo que hay que hacer ahora con la consulta número 3. Pero primero vamos a repasar los pasos. Bruno, adelante. Sí. Buenos días a todas y todos. Es un gran placer estar acá con ustedes y sobre todo haciendo esta presentación en español. Pienso que es una de las primeras veces que vamos a hacer, Laurent y yo, juntos en español. Me voy a intentar hablar el mejor posible, pero pido disculpas porque voy a hablar un poquito de portuñol en algunos momentos. Como brasileño es difícil no misturar las lenguas. Entonces, acá, como pueden bien ver, tenemos un cuadro total que es también disponible en el espacio de miembro para todos ustedes, con todas las etapas de las consultas que componen esta metodología. Como pueden ver, en este momento estamos en la etapa 6 de la metodología, que es la consulta 3, la evaluación de palabras y conceptos claves.
Esta metodología fue concebida, fue desenvolvida por Econdefine y presentada, lanzada a todos los comités en diciembre de 2020 y fue pensada sobre todo a partir de una idea de diferentes momentos de consultas con los comités nacionales e internacionales, las alianzas regionales y las organizaciones afiliadas del ICOM. Entonces, hemos proponido la consulta 1, que significó una colecta, una búsqueda por resultados de conversaciones, informes de actividades realizadas por los comités entre 2019 y 2020. Después, la consulta 2, poquito más direccionada para las palabras y conceptos claves y sus descripciones, en un formulario muy abierto donde los comités podrían proponer hasta 20 termos y sus descripciones para nuestra análisis cuantitativa y cualitativa. Después, en la etapa 4, hemos trabajado con 3 analistas externos que fueron contratados por el ICOM específicamente para hacer un trabajo objetivo, científico, de análisis de los datos obtenidos en la consulta 2. Esta análisis generó un informe muy importante, muy detallado, que está disponible también en la página de Econdefine, en el espacio de miembro. Esse resultado tão importante para nós é um pouquinho do que vamos apresentar hoje e o que originou a consulta 3, que é uma avaliação de palavras e conceitos claves proponidos em la consulta 2 por las respuestas de los comités. Las próximas etapas constituyen un proceso de efectivamente de borrarmos en Econdefine las propuestas de definición de museo a partir de todos esos resultados de las 3 primeras consultas. Y después vamos a tener la consulta 4, que es una consulta sobre las propuestas de definición. Esperamos llegar a al menos una propuesta para ser presentada en el informe final del Econdefine para que se pueda poner a voto en Praga en el próximo año. Y claro que sabemos que la conferencia de Praga va a ser organizada de manera virtual, híbrida, pero el voto se dará de manera virtual. Entonces, estamos ya pensando en maneras de hacer un diálogo muy abierto con todos los comités, una posible reunión entre Econdefine y todos los presidentes de comités antes del voto para aclarar todas las cuestiones que pueden aparecer sobre la propuesta de definición que vamos a llegar juntos en este proceso participativo. Y nada más quizás mencionar una cosita que es la imagen arriba a superior derecha. Pueden ver la sala donde estábamos en Kioto. Y para Bruno y para mí es muy importante esa imagen porque nos recuerda el hecho de que por lo general nosotros al menos sentimos que la sensación que hubo en la sala fue que los comités estaban contentos con la dirección en que se iba, pero que hacía falta consulta, ¿verdad? Todavía aún más. Y entonces por eso es que esta metodología, como lo aclaró Bruno, se basa en la consulta. Entonces, como les decía al inicio, vamos a estarles presentando una versión muy flash, abreviado de los resultados de la consulta número 2, que son sumamente interesantes. Esta es la portada del reporte y las diapositivas que les vamos a enseñar no son nuestras, sino que salen o surgen precisamente del reporte preparado por los analistas. Queríamos iniciar comentando que tuvimos una muy alta respuesta tasa de respuesta a nivel global. 54% de los comités participaron. Eso pues pueda que no les parezca tan alto a algunos, pero para el ICOM sí es sumamente alto porque históricamente no se ha logrado, o sea, los que más más respuesta habían tenido eran como un 30%, porque la gente está muy ocupada y no tiene tiempo y demás. Entonces, en este caso, pues respondieron un 54% de la totalidad.
Y acá pueden ver la cantidad de respuestas que recibidas. Hemos recibido 97 respuestas, 96 efectivas, porque una respuesta estaba vacía. Y de estas 96, hemos recibido 1.659 términos, una media de 17 términos por respuesta, con sus descripciones. Eso es muy importante porque hay un aspecto cualitativo de las respuestas. Hemos recibido 74% de términos con descripción, lo que es muy alto para nosotros, en los 3 idiomas del ICOM, pero una gran mayoría en inglés, lo que es natural, 68 respuestas en inglés, 15 en francés y 14 en español. Después, en una primera análisis de estos términos, los analistas externos llegaron a 2.085 términos, conceptos, después de una revisión. Eso se ocurrió porque en un primer análisis los términos fueron decompuestos. Por ejemplo, cuando teníamos palabras compuestas como espacio para la inclusión, los analistas pensaron que sería más importante, para tener los significados individuales de los términos, separar los términos como decompor espacio, ser considerado como un término aparte de inclusión o inclusivo. Entonces, es por esto que llegamos a más de 2.000 términos en el análisis final. Aquí en esta diapositiva podrán ver la composición de la tasa de participación que les comentábamos, y es importante señalar que si bien parece que el 47% de los comités nacionales, perdón, porque estoy diciendo 47%, bueno, no, que 50, okay, 53. Sí, 53, es un 47% que no habían respondido. Entonces, aquí podrán ver desde el nivel de participación de los comités nacionales, los comités internacionales, alianzas regionales y las organizaciones afiliadas. Con respecto a las internacionales, pues ven que es una muy alta respuesta. Voy a apagar el video. Ya. Sí, ahora sí, quizás me escuchan. Sí, sí, perfectamente. Entonces, los comités internacionales respondieron con una alta tasa de respuesta, igual las alianzas regionales. Las organizaciones afiliadas, pues una baja respuesta, pero eso era de esperar. Y los comités nacionales es donde pues hubo una respuesta que para algunos no era lo suficientemente elevado. Sin embargo, sí queríamos señalar algo que nos dimos cuenta después, que es el 47% que no participaron. Entre esos comités hay algunos que están o en reorganización o inactivos. Entonces, eso implica que en general la gran mayoría de comités, de los comités nacionales, sí lograron responder, ¿verdad? Entonces, sin embargo, una cosa que sí queremos señalar es que estamos haciendo un gran esfuerzo por implementar, por subir la cantidad de participación entre los comités nacionales. Entonces, ahí vamos a estar molestando y acercándonos, mejor dicho, a los otros comités nacionales. Aquí abajo pueden ver simplemente un análisis de, este es la composición general del ICOM y este es la composición de las respuestas. Entonces, en sí, está bastante parecido. Sin embargo, notamos que pues las organizaciones afiliadas son unas que sí respondieron muy bajo comparado con la cantidad de organizaciones afiliadas que hay en el ICOM y que tienen un voto final, ¿verdad? Y acá pueden ver también la representación regional de los comités que han respondido con una tasa, con sus tasas de respuestas. Como pueden ver, hemos recibido menos respuestas de algunas regiones como África y los Estados Árabes y Asia y Pacífico, lo que se justifica, como Laurent decía, que muchos de los comités de estas regiones
eso es algo que nos dimos cuenta en los procesos cuando hemos analizado los comités que no han respondido. Y muchos de esos son más pequeños, con una membresía muy pequeña o comités recientemente establecidos, lo que puede explicar la menor participación de los comités nacionales en general. Entonces, como dijo Laurent, estamos trabajando muy próximamente con los comités que no han respondido, en un sentido de hacer un esfuerzo por contactar a estos comités para facilitar su participación en los próximos pasos del proceso. Pero algo importante también que me gustaría de señalar es la gran participación de América Latina en esta definición. Creo que eso es también un marco histórico para nosotros en esta región, porque es la primera vez probablemente en que una discusión sobre la definición de museo, la América Latina tiene un porcentaje de participación más alta que Europa, por ejemplo. Eso es realmente significativo. Y acá también pueden ver, perdón, Laura, la representación, como tenemos la composición de los comités en ICOM y también la composición de los comités en la respuesta. Es un poquito diferente, pero de manera general representa la organización, es lo que comprendemos. Uh-huh. Y que nada más quería señalar el hecho de que sí estamos súper orgullosos y por lo mismo es absolutamente necesario que Latinoamérica siga con su participación en esta consulta. No queremos que piensen que ya no es necesario participar, sino que es absolutamente necesario seguir adelante. Y señalar al mundo la gran labor museológica que se lleva a cabo en esta región, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva pueden ver todos los términos, o sea, los términos principales, los que más se mencionaron, los que aparecieron en al menos 30% de los comités. Entonces, pues notarán algunos términos, o sea, el más señalado fue investigación, eso es sumamente interesante. Y luego, pues muchos que están en la actual de definición y otras que no, ¿verdad? Entonces más tarde podemos ver un poco más cuáles son las nuevas y cuáles son las que están en la actual definición. Pero es importante señalar también que Bruno mencionó que habían 2000 y resto de términos que encontraron los analistas, pero eso no son términos diferentes necesariamente, es que eran de todas las cantidades. Eso lo pudieron ellos llevar a un total de 127 términos identificados, ¿verdad? Entonces, entre esas 2000 y resto que surgieron de todas las respuestas de todos los comités, pues eso lo logramos llevar a unos 127 que son los demás, los que aparecieron en más ocasiones, que son estas de acá. En el reporte podrán ver, podrán ver en el reporte que hay las páginas, hay 2 páginas posteriores a estas, después de esta página, en donde pueden ver todas esas 127 con sus porcentajes respectivos, ¿verdad? Entonces, ahí podrán buscar, por ejemplo, los términos que ustedes desde sus comités habían propuesto y podrán ver a nivel global, pues, dónde encajan los términos que a ustedes les interesa. Ese tipo de análisis va a ser importante, creo, a la hora de someter sus respuestas a la consulta número 3. Sí, entonces en el informe de los analistas pueden ver todos los términos que fueron proponidos en las respuestas de consulta 2, pero también algo que es muy importante es la consideración de las descripciones y el aspecto cualitativo de estos términos. Acá pueden ver algo que es muy importante para nosotros porque ha estructurado la consulta 3 que está ahora abierta, que son las dimensiones analizadas a partir de las consideraciones de los analistas, a partir de los datos cualitativos. Los analistas externos han llegado a las 7 dimensiones con base en la íntegra de los datos recibidos y en el análisis cualitativo de las palabras y conceptos clave, tomando en consideración, como yo decía, sus descripciones.
Entonces, las dimensiones fueron presentadas por los analistas de datos con base en su análisis objetivo e independiente de los términos. Estas fueron categorías, no fueron categorías proponidas por Econdefine ni mismo por los analistas solamente, pero a partir de los datos recibidos. Entonces, ellos sugirieron durante su análisis cómo esto está explicado en su informe. Entonces, para nosotros, estas dimensiones pueden ayudarnos a estructurar las propuestas finales de definiciones, ya que representan diferentes aspectos que los comités, en su mayoría, decidieron incluir en sus respuestas, como se puede ver en los porcentajes acá indicados. Por ejemplo, una gran discusión en Kioto era si una definición de museo debería tener valores o problemas sociales. Acá hemos visto que en 96% de las respuestas los comités han incluido valores o algún valor para se referir a elementos, a partes de la definición. Entonces, consideramos que estas son dimensiones obligatorias en una definición, pero es claro que también vamos a basar en lo que van a decir los comités en las respuestas de la consulta 3. Pero eso es la estructura, como pueden ver acá, entidad, cualidad de la entidad museo, a la acción de los museos, los objetos sobre los cuales los museos actúan, la experiencia que los museos ofrecen a sus visitantes, los objetivos y finalmente los valores. Estas son dimensiones consideradas importantes para construir una definición de museo. Perdón. Sí, entonces, en el reporte ustedes podrán ver cada uno de esas dimensiones que ahora mencionaba Bruno. Entonces, no vamos a pasar por todas ellas en esta presentación, ustedes lo podrán hacer, pero sí queríamos darles unos ejemplos. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, el de qué es un museo, esto que estamos mencionando como entidad. Entonces, aquí podrán ver los resultados con sus porcentajes de las respuestas que dieron las personas, ¿verdad? O los comités, más bien. Entonces, en la consulta incluimos... Creo que Laura estás con un problema. Ya volví o no, ¿sí? Ok, entonces incluimos todo lo que tenga de 3% para arriba en la consulta. Pero bueno, para cada hicieron algo que para nosotros es muy importante, que es un análisis de dónde surgen esas partes. Laura, estás difícil escucharla. No, estoy pegada. ¿Quiere que yo continúe a partir de...? Sí. Voy intentando, pero cualquier cosa usted sigue, perdón. Ok. Sí, entonces aquí Creo que puedo explicar esta parte porque son a partir de la entidad, que es la dimensión número 1, lo que Laura decía es que los datos son más complejos que simplemente la análisis cuantitativa, porque cuando miramos los resultados a partir de las divisiones de las regiones, de las diferentes, los comités por región, vemos que, por ejemplo, cuando tenemos un término como institución, que fue un término que apareció en 39% de las respuestas, este término es mucho más representativo de América del Norte y un poquito de América Latina, pero acá estamos divididos 57, 50 y 50, pero ciertamente de Europa, que ha proponido en 47% de las respuestas y solamente 10 han proponido espacio, pero en una otra perspectiva no tenemos este término proponido por los estados árabes, ni mismo por Asia, mucho pocas respuestas consideraban institución. Entonces, si miramos
los datos a partir de las divisiones regionales, vemos que es más complejo llegar a un término final para considerar, por ejemplo, la entidad de los museos, do que simplemente mirar los datos generales en los porcentajes exactas. Entonces, es por eso que nosotros pedimos mucho que ustedes, cuando van a realizar la consulta 3, analicen lo informe de los analistas, miren todas las informaciones que están lá. Yo sé que es mucha cosa para este momento, pero es algo que es posible de hacer en un conjunto, en un grupo de personas, y esperamos que ustedes puedan nos proveer con sus respuestas con base en la realidad de los datos que se presentan en el informe y, claro, en sus propios comités. Laura, ¿estás allá? Podemos... Sí, acá tenemos un otro ejemplo, que es el caso de la dimensión experiencia, en que se refiere a los tipos de experiencias que los museos brindan a sus audiencias. Algunos de los términos de esta lista se pueden ver en diferentes dimensiones. Ese es un punto importante porque aparecen en diferentes dimensiones en el formulario de consulta 3. Esto significa que las palabras y conceptos clave aparecen con múltiples significados en las descripciones, lo que nos hizo sentir que podrían usarse de diferentes maneras. Acá puedo mencionar, por ejemplo, el caso de educación, que es un término muy importante para los comités y un término que presenta en realidad diferentes significados. Podemos pensar la educación como algo relacionado a conocimiento, a diálogo, pero también a diversión y entretenimiento en algunos casos, como se ve acá en este mapa de significados que fue propuesto también por los analistas. Acá cada palabra, cada idea, cada concepto está representado de acuerdo con su frecuencia en las respuestas. Entonces, educación es un concepto que apareció mucho más que otros, pero al mismo tiempo se presentó en diferentes significados. Tenemos educación en el sentido de transmisión, de divulgación, de compartir conocimiento, pero también en el sentido de aprendizaje informal y continuo, o como una herramienta para adquirir pensamiento crítico y estimular la reflexión. Esto quiere decir que para nosotros, mismo que deseamos utilizar educación en la definición de museo, tenemos que evaluar cómo podemos utilizar ese término. Es por eso, para hacer esta evaluación del mejor significado para el término en una definición, que hemos proponido educación en diferentes dimensiones en el formulario de consulta 3. Entonces van a encontrar el mismo término en diferentes dimensiones para que puedan opinar, orientar en dirección al mejor uso de este término. Este es un ejemplo. Hay muchos otros términos que aparecen en diferentes categorías, en diferentes dimensiones en el formulario de consulta 3. Laura, podemos seguir. No sé si estás... Si ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, entonces, pues ya les hemos indicado más o menos cómo es que está estructurado el reporte. Hacia el final del reporte hay algunas conclusiones que sacaron los analistas que ustedes podrán revisar. Pero entre las cosas que nos parecen más interesantes señalarles es el hecho de que para cada señalar que los términos principales son una combinación de términos nuevos, como ven los que están en verde, y términos que son los actuales, que son los que están en azul, ¿verdad? Entonces notarán que la verdad es que tenemos una gran mezcla entre lo nuevo y lo actual. Esto es extremadamente importante para nosotros, tener una idea de cómo ustedes quieren, cuáles términos quieren, cómo quieren que nosotros usemos esos términos. Es, como decía Bruno, muy importante. Vamos a dar el ejemplo ahorita más adelante, la palabra sostenibilidad, ¿verdad? Y señalar que, pues, sentimos que ojalá todos vayan a verdaderamente contemplar la totalidad de las respuestas brindadas por los comités a la hora de ustedes dar sus respuestas a la consulta número 3, por lo que puede hacer que
cambien los 20 términos o los términos que ustedes seleccionan en esta ronda comparado a lo que ustedes habían sugerido en la consulta número 2, porque ya pueden ver a dónde encajan, digamos, ciertos términos y que de cierto modo se podrán dar cuenta de el peso que puede tener su selección de términos. Y verdaderamente creo que es la oportunidad que ustedes tienen para ser escuchados, ¿verdad? Y para considerar profundamente las respuestas, pero también para que le den peso a ciertas palabras que ustedes sienten que son absolutamente esenciales, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer pues tomando las decisiones sobre cuáles y cuál clasificación le van a dar a esos términos. Sí, y acá pueden mirar la estructura general de la consulta 3, como se presenta en el formulario que han recibido del ICOM. La consulta 3 tenía como objetivo, como dijimos antes, proporcionar una lista completa de términos propuestos en la consulta 2. Entonces pueden mirar todos los términos a partir de 2% de frecuencia en las respuestas, con la oportunidad de que los comités acepten, refuten o incluso sugieran nuevos términos si piensan que son necesarios a cada dimensión presentada en este formulario. Las 7 dimensiones se han utilizado dentro de la encuesta como un medio para, primeramente, estructurar la consulta de una manera que pueda ser más fácil de manejar para los comités, de manera que pueden comprender mucho bien lo que cada término representa en una definición, pero también para permitir que los comités comprendan un poco mejor de la aplicación global de los términos. Cada dimensión hay un significado para la palabra. Hemos pensado que la palabra en aquella dimensión significa algo que se refiere a las descripciones de la consulta 2. Y finalmente, para permitir que los comités nos hagan saber cómo desean aplicar el término en los casos en que los términos aparecen en más de una dimensión, como mencionábamos antes sobre educación, y también es el caso de sostenibilidad, que vamos a hablar más a frente. Sí, entonces aquí pueden ver, este es un pantallazo de una de las dimensiones, el que le sigue después de entidad, el de calificador de entidad. Una cosa que es importante señalar es que todas las palabras que aparecen en la consulta número 3, que tienen 2 asteriscos, implican que son términos que aparecen en otras dimensiones también. Entonces, por ejemplo, la palabra inclusivo aquí se está utilizando como un calificador del museo en sí. Entonces podríamos decir que es un espacio inclusivo el museo. Pero por otro lado, pueda que un comité prefiera que la inclusividad sea uno de los valores, por lo que inclusividad es el término que aparece bajo valores. Entonces ahí sí implica que ustedes tendrán que hacer un poquito más cuidadosos, digamos, a la hora de ver, porque pueda que, ok, inclusividad o inclusivo sea sumamente importante para su comité, pero lo que requerimos nosotros es la posibilidad desde ICOM define de saber, bueno, es que quieren que digamos que el museo es inclusivo o que el museo pone en valor la inclusividad, ¿verdad? Quizás les parezca muy parecido, pero para nosotros a la hora de escribir las propuestas de una nueva definición, pues es absolutamente necesario saber. En el caso de inclusividad quizás no es tan evidente como sostenible, pero ahorita Bruno nos explicará un poquito más sobre el término de sostenibilidad. Otro aspecto que creo que es importante señalar es que dentro de la consulta número 3, los comités nos tienen que clasificar de 1 a 5, siendo el 1 más importante, el orden de preferencia que tienen ustedes para esos términos. Eso es muy importante para nosotros y que además aquí para nosotros también es importante que, y es obligatorio,
que llenen todas las posiciones. Digamos, en el caso de calificador de entidad, se les ha dado la oportunidad de llenar 5 o seleccionar 5 términos o conceptos o palabras y pueda que su comité, la verdad es que solo quiere solo está muy interesado en que aparezcan 4, pero es importante, considerando que estamos en un proceso democrático global, escucharlos a ustedes sobre, bueno, otros comités han propuesto toda esta serie de otros términos. ¿A dónde se encuentran ustedes con respecto a eso? ¿Cuál es el pensar de ustedes que quizás originalmente no habían contemplado la palabra, pongamos, transparente, pero se dieron cuenta que transparente es una palabra que en África es sumamente importante? Casi todos los comités africanos mencionaron la palabra transparente y, por ejemplo, entonces pueden decir, bueno, no nos había ocurrido anteriormente la transparencia, pero ahora nos parece súper importante. O que, bueno, no es de entre nuestros preferidos, pero de todos los demás es el que más nos interesa que se incluya, ¿verdad? Y por eso es que es absolutamente esencial que ustedes marquen todas las opciones, además de que es pues obligatorio dentro del formulario. Sí, y acá, como decíamos, es importante mencionar que aparecen términos en múltiples dimensiones de consulta 3, y aquí pueden ver algunos de los términos que tienen múltiples significados de acuerdo con las descripciones proporcionadas en consulta 2. Estos múltiples significados pueden indicar para nosotros varias posibilidades de aplicar estos términos en una definición. Por esta razón, aparecen en diferentes dimensiones de la encuesta para permitir que los comités indiquen mejor cómo creen que se debe utilizar un término en específico. Entonces, acá tenemos todos esos ejemplos. Me voy a hablar de sostenibilidad, por ejemplo. Algunas personas, algunos comités propusieron la idea de un museo sostenible. Acá comprendemos a partir de las descripciones que la idea de sostenibilidad está mucho más conectada con una idea de permanencia de la institución, de los medios de se pensar una institución de forma sostenible. Una otra percepción del término es la idea de sostenibilidad como una contribución al desarrollo sostenible. Algo que está mucho más ligado a la idea de una conciencia ecológica, por ejemplo. Entonces, hemos observado estas nuances, estas diferentes acepciones de significados presentes en las descripciones para proponer, por ejemplo, en este caso, sostenibilidad como una cualidad del museo, pero también sostenibilidad como un valor de los museos. Quiere decir sostenible como una cualidad y sostenibilidad como un valor. Finalmente, nos gustaría decir que ICON-DEFINE tiene la ardua tarea de proponer una nueva definición que tenga en cuenta la diversidad de miembros de comités y la profesión de museo, los profesionales de museo en todo el mundo. Todo eso dentro de la estructura de cómo funciona la representación del ICON. Entonces, como venimos señalando desde el inicio, la participación es clave en este proceso para llegar a una definición representativa. Por lo tanto, pedimos que participen en este proceso y al tanto que los próximos pasos en nuestra están todos los pasos están disponibles en nuestra página y pueden nos contactar en todo el momento que necesiten. Acá tenemos nuestro email que pueden escribir. Sí, este es el mail que pueden nos escribir a todo el momento. Estamos, Laurent y yo, directamente en contacto con varios comités, como estamos ahora con ICOM El Salvador, pero estamos en diálogo con estos comités, estamos recibiendo muchas respuestas positivas, pero también críticas que nos ayudan a construir mejor, a concebir mejor este proceso, que es un proceso muy importante para el ICON. Entonces, esperamos sus respuestas a la consulta 3 y por favor comuníquese con nosotros si necesitan ayuda durante este proceso.
Nada más señalarles también, por si acaso no saben a dónde está el reporte de los analistas de datos, se puede encontrar aquí donde puse la flechita. Aquí está eso. También se les ha enviado a los comités una versión abreviada, porque dentro de las críticas constructivas que hemos recibido fue que el reporte era demasiado extenso y complejo. Entonces hicimos una versión abreviada que pueda que les ayude para algunos de ustedes también, aunque sí los alentamos a que entren en todas las complejidades del análisis que se ha hecho de los datos. Así que les damos las gracias. Perdón que no puse una última Muchísimas de gracias. Muchísimas gracias a todos. Sé que Melissa les va a comentar ahorita algo para los miembros de El Salvador, pero también ofrecerle algo muy bonito a los miembros comités de los otros países hispanoparlantes, y después estaremos más que felices de responder cualquier pregunta o duda que puedan tener. Meli, ¿estás ahí? Sí, yo creo que si quieren, sigamos para no perder el hilo, pues seguimos con las preguntas y al final nosotros dejamos el instrumento que vamos a usar para compartirlo ya. Perfecto. Así que abrimos el espacio para preguntas y comentarios, inquietudes que tengan hacia Bruno y Laura. Sí. Pueden abrir el micrófono y hacerlas directamente. ¿Todo quedó claro? Nosotros sabemos que son muchas informaciones, pero nos gustaría también de oír un poquito de ustedes. Beatriz, adelante. Sí, muchísimas gracias. Realmente creo que fue muy, muy claro. Nada más para que Bruno sepa, Beatriz es la presidenta de ICOM Guatemala. Gracias, sí, buenos días y mucho gusto. Estoy segura que las dudas van a surgir cuando tengamos el formulario en la mano y estemos tratando de trabajarlo. Entonces no crean que la falta de preguntas es falta de interés, sino que ciertamente ya con el formulario en la mano vamos a ir para dónde vamos a ir caminando, ¿verdad? Pero creo que es un informe muy completo. Es admirable lo que los analistas hicieron con poder juntar los comentarios, de llegar con 2000 y pico de palabras y poderlo bajar a lo que está. Así es que yo creo que vamos súper buen camino. Yo tengo muy buenas esperanzas de este proceso y les agradezco a ustedes toda su participación, su guía, su liderazgo más bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Sí, nada más me gustaría que no haya ninguna confusión, que ya ustedes han recibido el formulario que tienen que llenar para ICOM Define, y luego yo sé que ICOM LAC les ha escrito por lo menos a los presidentes de los comités nacionales para que les envíen a ellos también sus respuestas, eso con el fin de que se consoliden las posiciones de pues toda la región para que ICOM-LAC como alianza regional pueda responder en nombre de toda la región, pero basado en lo que dicen ustedes. Sin embargo, muy importante señalarles que tienen que enviarlo al formulario en línea del Formstack que han recibido, que tienen en el correo los presidentes y los secretarios de los comités. Entonces, acuérdense de que tienen que enviar el de ICOM Define y también enviar el de ICOM LAC. Creo que tenemos una pregunta de Paola. ¿Y Paola? Hola, ¿me escuchan y me Hola, ven? sí. Hola. Hola, Hola. Bruno. Hola, Laura. Me da mucho gusto encontrarnos. Yo he estado siguiendo muy de cerca el ejercicio. Ha sido muy importante ir comprendiendo esta estructura y sobre todo el análisis, y se agradece mucho que esto sea compartido en todo momento. También he estado participando con el Comité México ICOM. Laura nos acompañó en el encuentro y Bruno, tú has estado con nosotros en SECALAC y en el trabajo que venimos haciendo. Y para nosotros, sobre todo en SECALAC, que es, como ustedes saben, desde que estaba Mila Shobato en Kioto,
fue de las personas y fue el comité que más señalaron la ausencia de la palabra educación. Hemos venido trabajando mucho de ello y por eso me parece muy interesante este sentido de la dimensión que se le están dando a los términos encontrados. Es decir, entender en dónde estamos dimensionando hoy educación, si la palabra como tal es o hay la posibilidad de comprender cómo se va llevando esto en la acción y la función. Y para mí es muy importante hacer dos separaciones que creo que en este sentido de la dimensión y de la valoración tiene que ver, que una cosa es la función y otra cosa es la acción, ¿no? Entonces, yo no sé si en el análisis que se está trabajando se está llevando también estas dos posibilidades de mirar al museo, desde la función que ejerce y las acciones que le realiza, por un lado. Por el otro lado, también saber si, si en algún momento posteriormente se van a trabajar directamente estos conceptos con aquellos comités que son su ser o su elemento de constitución, porque el ICOM, el SECA es de la educación y la acción cultural, ¿no? Los ejes rectores de su existencia, ¿no? Y de conformarse y de la labor y el trabajo que se viene haciendo. Eso quería yo consultar y preguntar. Y por el otro lado, aquellos que estamos generando acciones más puntuales, académicas de investigación, como es mi caso, ¿qué posibilidad tenemos no solo de analizar los resultados, sino de ya emplear como citaciones en artículos y en investigaciones ya más propias que estamos haciendo? Esas eran las preguntas. Es un gusto verlos a los dos y seguiremos trabajando en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Un par de cositas que quería mencionar. Uno, me parece muy interesante eso que dijiste de la diferencia entre la acción y la función. En el caso de las dimensiones como se han propuesto actualmente, diría yo que la concepción que usted presentó de función entra más bien en lo que es experiencia, ¿verdad? O sea, cuál es la experiencia recibida y por lo mismo nosotros lo separamos. No lo separamos, sino que lo incluimos en ambas dimensiones. Originalmente los analistas solo lo habían incluido en la parte de experiencia o función, digamos, ¿cuál es la función? Bueno, ¿cuál es la experiencia que recibe el usuario dentro del museo? Y para nosotros sabíamos pues la importancia de una palabra como educación y que para algunos es, digamos, la acción que deben de tomar, ¿verdad? Y por eso es que nosotros agarramos ese término, entre otros, y los metimos en múltiples dimensiones para precisamente tener claro qué nos dicen ustedes. Con respecto a eso que decís de que cuál papel va a tomar los comités específicamente dedicados a cierto concepto. Honestamente no, y Bruno, pues lo podemos pensar, lo podemos llevar también a las sesiones que tenemos con ICOM Define. Por ejemplo, para nosotros es un gran tema para lo que son los grupos de trabajo y los comités permanentes. El ejemplo perfecto es el grupo de trabajo de sostenibilidad, que ellos no tienen voto, ¿verdad? Entonces, ellos quieren ser parte de eso, están desesperados por ser parte de eso, para ellos lo más importante es la sostenibilidad y sin embargo no tienen voto, ¿verdad? Porque son un grupo de trabajo. Y lo que a nosotros se nos ha ocurrido y que más bien les pedimos a ustedes que nos colaboren, que nos ayuden en esto, es que a como vamos avanzando en este proceso, es que ustedes sean influencers, por falta de la palabra en español, pero es que, por ejemplo, la idea es que la consulta número 4 van a haber múltiples opciones en donde los comités nos pueden calificar o clasificar las propuestas. Lo que toca ahora, como decía Bruno al inicio de la presentación, es que nosotros vamos a agarrar todos los resultados de la consulta número 3 y basado en la consulta número 2 y vamos dentro de ICOM Define a redactar
las propuestas. Esas propuestas que se redactan, ojalá los logremos bajar como a unas 4 propuestas, esas se mandan a consulta otra vez a los comités, pero ahí en particular es donde sería clave, porque para SECA, por ejemplo, si entre las 4 opciones hay una que es fundamentalmente superior a las demás, entonces les toca a ustedes empezar a ser influencers, a sacar, yo no sé, publicaciones en sus redes sociales, a decir, es que esta es la que necesitamos, porque nosotros desde ICOM Define somos neutrales, ¿verdad? Solo podemos invitarlos a ustedes a que participen de esa manera. No sé, Bruno, si... Ah, bueno, y con respecto a lo último de en qué momento se pueda citar, no sé, Bruno, si tenés algo más que añadir o poder responder a eso. No lo hemos Claro. tomado en cuenta aún, pero adelante. No, creo, solamente para complementar lo que decía Laura, la idea es que, claro, todos los comités pueden hacer actividades durante todo el proceso. Eso es algo que hemos observado que ya venía ocurriendo antes mismo de lanzarnos esta metodología. Claramente ICOFON, que es el comité lo que yo presido actualmente, es un comité que ya había iniciado actividades antes. Yo sé que SECA también tenía muchas actividades, discusiones a ese respecto y sobre todo al respecto de educación. Entonces, nosotros tenemos las representaciones de estos comités considerados los más importantes dentro de ICONDEFINE. La presidenta de SECA, por ejemplo, es miembro de ICONDEFINE, así como de otros comités, del Comité de Conservación, etcétera. Entonces, para nosotros es importante tenermos eso en consideración. Laura y yo estamos siempre hablando en las reuniones de ICONDEFINE que todos nosotros debíamos ser facilitadores de los trabajos de nuestros comités para que los trabajos puedan llegar a nosotros. La consulta aún fue esencialmente sobre los trabajos realizados por comités, pero es claro que nosotros no podemos analizar todo y considerar todo al mismo tiempo. Necesitamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Hemos recibido algunas cosas muy específicas de algunos comités, mismo fuera de las consultas, y hemos intentado considerar todo lo que nos llega. Sobre los aspectos de la investigación, eso es una preocupación que tenemos también porque sabemos que es un proceso muy importante. De una manera académica, yo percibo es un proceso más grande que mismo la definición, porque en este relatorio, en este informes, aparecen mucho más informaciones mucho más ricas que tal vez no vamos a utilizar en la definición. Es por eso que estamos presentando los informes, los relatorios como algo público que estás en la página del ICON y también en la página abierta a no miembros. Todos lo pueden consultar. No Sí, estoy Laura. segura, es que eso fue un dato, eso fue algo que tenemos que, déjame consultarlo otra vez porque nosotros habíamos dicho que sí, Hemos decidido que pero sí, no sabemos si nosotros, el secretariado lo ha secretariado. disponibilizado, pero sí. Pero eso fue una decisión del grupo de que el relatorio sería público. Entonces, entendemos que todos los pesquisadores, los investigadores pueden lo citar en sus trabajos, no es un problema. Así como vamos a tener un relatorio de la consulta 3 y después un relatorio final con todo el material del proceso. Una última cosita que me gustaría mencionar es que sí, aprovechen la posibilidad de que ustedes puedan tener un impacto posiblemente en los votos de, por ejemplo, usted que es mexicana. Entonces, pongamos que SECALAC habla y llega a un acuerdo sobre, para la consulta número 4, pongamos, o aún para ahora, cuáles son los términos más importantes, pues aproveche poder también acceder a los otros espacios de comités que tienen voto, ¿verdad? Y poderles decir, mira, es que es absolutamente esencial que tomen en cuenta estas palabras, o que voten por, en la consulta número 4, voten por la opción número 3, porque la opción número 3 es la que más claramente se aplica a nuestra realidad, qué sé yo, ¿verdad? Pero aprovechen eso, aprovechen esa posibilidad. Implica trabajo, claramente, porque es trabajo en redes sociales, es trabajo de enviar correos, es trabajo de hablar por teléfono, es trabajo de WhatsAppazos, pero es necesario. ¿Por qué? Y aquí quizás esto tiene que ver con el hecho de que además para que
pase una nueva definición de museos, se requiere 2/3 partes del voto. Entonces, eso implica, porque es un cambio en los estatutos del ICOM, si fuera a cambiar la definición. Entonces, eso implica que si uno no quiere un cambio en la definición, es de cierto modo más fácil lograr el voto que se quiere, ¿verdad? En el sentido que solo se necesita una 1/3 parte de personas que digan no, queremos la antigua definición, que las 2/3 partes que tienen que decir que sí pasa la nueva definición. Y bueno, podríamos seguir conversando con respecto a eso, pero no sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. Pero muchas gracias, Paola. No, muchas gracias a los dos, Bruno y Laura, y dejo un saludo por Brasil y por Costa Rica. Gracias. Rafa, no sé si querías decir algo o... Y bueno, nada más agradecer las intervenciones, agradecerle a Paola, a Beatriz sus intervenciones y bueno, a Bruno y a Laurán sus respuestas. Creo que no tenemos ninguna otra consulta por ahora. Pasaríamos entonces a mostrar el formulario para que pueda ser de conocimiento. Este es algo que Melissa nos ha ayudado a presentar el formulario de consulta 3 de acuerdo a un formulario de Google, lo cual puede facilitar de alguna manera o en buena medida el procesamiento por comité, pues es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar junto con los miembros. Y aquí lo está presentando Melissa, que están clasificados de acuerdo a lo que recibimos como documento para completar. Y eso es lo que nosotros vamos a enviar en estos días, en los próximos 2 días, a los miembros. Repetir nuevamente lo que mencionaba Laurán, hay un tiempo más corto para mandar este aporte que es prácticamente a mediados de septiembre, a ICOMLAN, y después lo tenemos que enviar a ICOMDEFINE. Así que pedirles la colaboración en el sentido de que hay que procesar esos datos y ICOMLAN tiene que procesarlos y tenemos nosotros que procesar también para tener esa opinión consolidada de todos los miembros, enviarlo a ICOMLAN y después enviarlo a ICOMDEFINE. Así que la comprensión también por los tiempos. Pero ahí lo están viendo ustedes, en donde se van señalando y cubriendo los diferentes campos en que está estructurada la consulta. Exacto. Este formulario pues está hecho, como decía Rafael, en base al documento de DEFIN, pero también hemos tomado el documento que trabajó el grupo de trabajo del ICOMLAC, que ya lo hizo un paso más al trasladarlo a Word, y nosotros pues lo llevamos a la versión digital, que si les sirve, también aquí hacemos un ofrecimiento a los presidentes de los otros comités nacionales que nos acompañan, y si les puede servir este instrumento que nosotros hemos trabajado para consolidar las preguntas, que nos lo hagan saber a través de nuestro correo, para compartirles la versión, la copia, y que puedan también usarlo en sus consultas, en sus comités. Tenemos una consulta de Beatriz que preguntaba que al pulsar enviar, a quién se le llega esta respuesta. En este caso, como esto es lo que nosotros
como junta directiva de ICOM El Salvador, lo vamos a mandar a los miembros, nosotros lo vamos a recibir y nosotros lo vamos a procesar. Entonces, ese botón al final de enviar es para quien envía el formulario, ¿no? Sí, Por lo que, pero al compartir la versión copia, digamos, cada comité sería el receptor de las respuestas. Entonces nosotros lo que nosotros enviemos los recibimos nosotros mismos, pues, y las copias, pues cada comité sería el encargado de recabar. Esta es la versión simplificada, digamos, de la consulta que tenemos que enviarle a Define como comité nacional. Así que esto nos sirve a nosotros nada más como un instrumento para retomar las consultas a cada uno de los miembros de nuestro comité de forma individual, recogerlas a más tardar el 17 de septiembre para mandarlas al ICOMLAC y posteriormente también al ICOMDEFINE. Entonces, en caso Beatriz, si Guatemala lo requiere, yo le mando la copia y entonces el correo que ustedes habiliten, como acá aparece el de ICOM El Salvador, si ustedes ponen el de ICOM Guatemala, pues les llegarán a ustedes la respuesta. sí, nosotros en Costa Rica también vamos a aprovechar ese ofrecimiento de El Salvador que ya lo ha montado, entonces agradecemos muchísimo y aliento a los demás comités si no lo han hecho, que es de que estamos a contratiempo, ¿verdad? Entonces aprovechemos este gran paso que ha dado El Salvador para poder todos responder, ojalá. Ok, Johan Rojas nos dice que sí, sería un gran apoyo que lo compartan, así que, y también Indira Álvarez nos dice, estamos también interesados en este formulario, o sea, desde Cuba. Entonces, yo creo que lo que sería bueno es que si ustedes lo piden por correo, se les puede enviar porque así va a la dirección correcta, pues, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto se puede compartir, solo nos dirigen un correo nada más y se envía. Pues pueden poner aquí el correo y Melissa, sugiero que al rato lo puedes compartir en el chat de los presidentes de los comités nacionales. Ok. Ese es el correo, en el chat es el correo de nuestro comité. Y pues ahí nos pueden hacer llegar el mensaje para responderle sobre el mismo con la copia, para que lo editen ustedes. Sí, eso es un complemento de la consulta que ya está llevando a cabo el grupo de trabajo de la definición, ¿verdad? Liderado por la directiva Natian Vega. Entonces, pues se suma al DELAC. Y reconocer también el trabajo de ICOMLAC, también procesando estos datos y enviándolo también como alianza regional, ¿verdad? Así que muchas gracias también por la labor. Bien, sí, esa es la información que teníamos de nuestra parte, de parte del comité. Entonces, pues, reiteramos nuestro ofrecimiento de compartir ese instrumento y pues no nos queda más que agradecerle a Bruno y a Laurán su ponencia, compartir con nosotros pues esta parte del proceso y que ahora sí pues nos queda mucho más claro también y pues creo que va a ser más fácil también contestar esta consulta. Sí, agradecer definitivamente a ustedes en ICOM El Salvador por haberlo montado esta actividad, porque para nosotros es pues sumamente provechoso cualquier oportunidad que tengamos para divulgar la información, ¿verdad? Y con tantas limitaciones que hay por todos lados, entonces pues agradecemos la iniciativa que tuvieron. Muchas gracias por eso. Felicitaciones a ICOM El Salvador por organizar esta herramienta para que los comités puedan trabajar juntos. Eso creo que es lo más importante para nosotros en esta etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Tienen siempre un escenario en El Salvador y pues El Salvador dirá presente en este proceso histórico de la definición. Muchas gracias. Pasen buen día a todos.
Muchas estamos viendo. gracias a Salvador. Gracias, Muchas adiós. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Anicom. Un fuerte abrazo. Bye. Chao. Gracias.